Bien, vamos a hacer un ejercicio. Este también fue seleccionado para selectividad de Andalucía del año 2018. Me da la función e elevado a x partido de x menos 1. Y me dicen que tengo que hallar sus asíntotas. Además de hallar sus asíntotas, bueno, empezamos con la asíntota. Asíntota vertical. Para que haya una asíntota vertical tiene que haber un problema en el dominio. Y además que al hacer el límite cuando x tiende a ese punto problemático del dominio, el límite sea más o menos infinito. Entonces hay una asíntota vertical en la recta x igual a. Entonces tengo una fracción, la fracción cojo el denominador, lo igualo a 0, y entonces tengo que el dominio de la función serán todos los números reales menos el 1. Tengo problema en x igual a 1. Por lo tanto, para ver si tenemos una asíntota vertical, hago el límite cuando x tiende a 1. Y me sale la indeterminada del tipo k partido por 0, un número partido por 0. Se hacen los límites laterales, el límite por la izquierda de elevado a x, que sería e elevado a 1, partido de un número pegadito al 1 por su izquierda, 0,9 o 0,99 menos 1, que me saldría menos 0,01. Entonces me doy cuenta que el número e 2,71828 dividido entre un número muy pequeño menos 0,01, el conjunto se hace muy grande, negativo. El límite cuando x tiende a 1 por la derecha elevado a 1, en el numerador tengo e y en el denominador un número muy cerca del 1 por su derecha, el 1,001 por ejemplo, me daría el 0 positivo. El conjunto e entre un número muy pequeño, se hace al final muy grande, positivo. Con lo cual tengo la asíntota vertical en la recta x igual a 1. Además, sé que si por la izquierda tengo una asíntota vertical en x igual a 1. Que además sé que si por la izquierda, límite cuando x tiende a 1, por la izquierda hemos dicho que me sale menos infinito y por la derecha más infinito, pues me indica que por la izquierda va a ser menos infinito y por la derecha más infinito. Se va a acercar la función a la asíntota vertical de esta manera. Vamos para la asíntota horizontal. Para la asíntota horizontal, digamos que es al revés. Es que el límite cuando x tienda a infinito me dé un número. Para la horizontal era tendiendo a un número que me dé infinito. Aquí es tendiendo a infinito que me dé un número. Entonces ya podré decir que tengo una asíntota horizontal en la recta igual a b. Hacemos el límite cuando x tiende a infinito de elevado a x partido por x menos 1. Y como e elevado a un número grande es un infinitésimo de orden superior a un número grande, potencial menos 1, entonces al ser e elevado a un número grande, por ejemplo, e elevado a 100, se me hace muy grande, muchísimo más grande que 100 menos 1, que son 99. Entonces la fracción tiende a más infinito. Y lo razonamos por ser la exponencial infinitésimo de orden superior a la potencial. También podríamos haber hecho el límite cuando x tiende a infinito de e elevado a x partido por x menos 1. Haberlo hecho, como tengo la indeterminada infinito partido por infinito, podemos aplicar la regla del L'Hopital. El límite cuando x tiende a infinito de elevado a x, que se queda como elevado a x, y la de x menos 1, que se queda 1. O sea que al final tenemos elevado a infinito, que es infinito. Lo podéis hacer así, por L'Hopital, o lo podéis hacer razonándolo por infinitésimo de orden superior. Si tendiendo a infinito me sale infinito, pues entonces no tengo una asíntota horizontal. Vamos con el menos infinito. Para hacer el límite cuando x tiende a menos infinito, tenemos que hacer un cambio y cambiamos las
x por menos x. Y entonces ya ponemos el límite cuando x tiende a infinito y cambiamos la x por menos x, cambiamos la x por menos x. Al cambiar las x por menos x, tengo aquí una exponencial e elevada a menos x que baja aquí abajo ya con exponente positivo. Me doy cuenta que abajo es todo infinito y entonces 1 entre menos infinito, 0. Aquí sí voy a tener una asíntota horizontal en y igual a 0. Y además, si con el infinito me daba infinito y con el menos infinito me sale un 0, pero que además se observa que va a ser un 0 negativo, pues entonces yo ya podría coger y un 0 negativo va a venir por aquí abajo, se acerca a la asíntota horizontal y igual a 0 en el menos infinito, y ahora aquí no, aquí va por arriba, porque hemos dicho que más infinito tiende a más infinito. La posición de la gráfica de la función respecto de la asíntota me ayuda mucho a después hacer la gráfica de la función. La asíntota oblicua. La asíntota oblicua es de la forma y igual a mx más n. La m se obtiene como el límite cuando x tiende a infinito de la función partido por x. La función partido por x. Pero como ya dijimos, esto va a ser un infinitésimo por exponencial infinitésimo de orden superior a la potencial x al cuadrado menos x. Esto es más infinito, no hay asíntota oblicua en esta función. Con el menos x, con el menos infinito tampoco habría asíntota oblicua, porque nos veríamos en una situación parecida a esta de aquí, pero además con una x aquí debajo. O sea, iba a salir 0 con mayor razón. No hay asíntota oblicua. Nos vamos a crecimiento, decrecimiento, máximos y mínimos. Para estudiar el crecimiento o el decrecimiento de una función tenemos que hacer la derivada. La derivada del numerador elevado a x, que se queda como tal, elevado a x por el denominador sin derivar, x menos 1, menos el numerador sin derivar elevado a x por la derivada de x menos 1, que es 1, partido del denominador al cuadrado. Aquí me doy cuenta que tengo un elevado a x, que sacamos factor común. Y multiplica x menos 1, que será x menos 2. Una vez que hemos hecho la primera derivada, la derivada se iguala a 0. El numerador lo igualo a 0. Elevado a x nunca es 0. El x menos 2 es 0 si x es igual a 2. Y tengo que tener en cuenta también, al igualar a 0, el valor que me anule, o bien, me da igual, la primera derivada, el denominador, o me tengo que acordar del problema que tenía en el dominio de la función para meterlo en la recta real para estudiar los signos de la primera derivada. Lo podéis, repito, tener en cuenta, porque sea un fallo del dominio, el 1, o porque me anule el denominador de la primera derivada. Va a coincidir. Entonces lo ponemos en la recta real el 1, ponemos en la recta real el 2, cogemos, este ya es el tercer paso, un número que se encuentre en este intervalo, por ejemplo el menos 5, elevado a menos 5 es positivo, menos 5 menos 2 es negativo, cualquier número al cuadrado va a ser positivo, al final más por menos me sale la primera derivada negativa, me indica que la función decrece. Cojo un valor entre el 1 y el 2, el 1,5, he elevado a 1,5, siempre positivo. 1,5 menos 2, negativo. Abajo, como está elevado al cuadrado, positivo. Entonces, que al final más por menos va a ser menos, entre más, menos. La primera derivada es negativa, la función decrece. Del 2 al más infinito, si ya cogemos el 5, pues ya me va a salir todo positivo, a la 5, 5 menos 2 positivo, 5 menos 1, todo al cuadrado positivo, por lo tanto me va a indicar que la función es creciente. Si una función pasa de decrecer a crecer, en ese punto presenta un mínimo. Tenemos que saber exactamente no solamente la abscisa, sino también la ordenada, el punto completo. Sustituimos el 2 en la función inicial
de elevado a x partido por x menos 1 y me sale 2, e al cuadrado. Ese sería el mínimo de la función. También me pedía los puntos de corte con los ejes. Los puntos de corte con los ejes tenemos el corte con el eje x cuando la y es 0. Entonces tenemos que poner la y es 0. Para eso el numerador tiene que ser 0. Así 0 entre 27 es 0 o 0 entre menos 5 es 0. Pero en este caso elevado a x nunca es 0. Por lo tanto no corta el eje x. Punto de corte con el eje y, al revés, cuando la x es 0. Este es más fácil, simplemente tiene que sustituir la x por 0. La x por 0 y me sale elevado a 0 que es 1 partido entre menos 1, menos 1. El punto 0 menos 1. Entonces, con el mínimo que teníamos, 2e al cuadrado. El 2e al cuadrado, que es 7 y pico. Ahí tenemos el mínimo. La asíntota vertical, que ya os la describí anteriormente y que os dije que el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda me salía menos infinito y que el 1 por la derecha me salía más infinito. Además os dije que el límite cuando x tiende a menos infinito me saldría un 0 negativo. Se va acercando a la recta y igual a 0 con el menos infinito. Y con el más infinito era más infinito. Y además, pues si observamos que decrece del menos infinito al menos 1, como observamos aquí en la gráfica, decrece del 1 al 2, decrece del 1 al 2 y a partir del 2 crece. Ya está hecho un esbozo de la función. Bien, pues espero haberos ayudado. Gracias por vuestra